Bueno, entonces les decía que estamos ya en derivadas de orden superior. Vamos a ver alguna simbología y el fundamento sobre este tema. Es continuar, pues. Pero debe tener siempre un origen porque se hace un determinado proceso. Por ejemplo, nos dicen que si f, una función, o sea, f es una función de dos variables en este caso. Entonces tenemos como condición, sean dos variables. Entonces sus derivadas eh, parciales fx, o sea, ya denotamos que podemos llamarles fx y fy, ¿verdad? Significa también derivada parcial. Entonces también son funciones de dos variables. Entonces después, ¿qué es lo que obtenemos? De modo que podemos considerar sus derivadas parciales. Pues estas, vamos a ponerlo de otro color para que se distingan. Entonces quiere decir que ya vimos nosotros, por ejemplo, fx, derivamos respecto a x, pero lo puedo volver a hacer y derivo nuevamente respecto a x. También vimos que lo hicimos con y, primera derivada, y vuelvo a derivar. También podemos combinar fx y luego derivo con respecto a x y luego con respecto a y. Y también ya derivé respecto de y, ¿sí? Y lo puedo hacer ahora con respecto a x. Estas se llaman segundas derivadas. Hasta ahí como segundas derivadas parciales. De la función f que indicamos al principio. Podemos decir que en lugar de f, podemos escribir z. Z que está en función de tanto de x como de y. Y entonces aquí se utilizan las siguientes anotaciones. Anotación. Bueno, entonces, aquí es cómo lo podemos encontrar. Escrito. ¿Sabes qué simbología vamos a usar? Bueno, depende del autor que vayan a que consultemos. Vamos a encontrar de estas formas. Ya lo que se tenía ahí arriba. Entonces quiere decir que derivo respecto a x y otra vez respecto a x. Entonces podemos quitar el paréntesis y lo pueden encontrar. O bien, si se usa situación numérica, decimos que f sea 1, sea derivar respecto a x y otra vez respecto a x. Pero también hay esta simbología que ya empezamos a usar y esta derivada parcial
de la función respecto de x. Bien. Y luego esto ya lo podemos simplificar como la segunda derivada de la función y respecto de x más simplificado. Y al final, como dijimos que z está en función de x y y, pues se puede utilizar en lugar de f la segunda derivada parcial de z respecto de x. Todo significa lo mismo, cualquiera de la forma en que lo encuentro. Aquí bueno, ahorita explicamos. Y ahora respecto de y. También podemos hacer primero de y otra vez de y. Aquí ya sería en lugar de 1, 1, sería 2, 2. Al referirnos a y. Y va a ser la derivada parcial respecto de y de la función respecto de y primero y luego respecto de y otra vez. Segunda derivada de la función. Aquí ya sería de y, segunda derivada. Y que al final lo podemos llamar f en lugar de f es z. Y ya está, otra simbología. Bien, ahora podemos combinar f de x, le digo respecto de x y luego respecto de y. El orden pues es este, primero respecto a x, luego respecto a y. Si usamos números va a ser primero x que es 1 y de y 2. Derivada, ahora sí, de respecto de y, respecto de x primero. Y segunda derivada, ya más simplificado, pero aquí respecto de y, respecto de x primero. Bien. Segunda derivada, ahora llamamos z a la f, y sería respecto de y, respecto de x. Entonces, tenemos que escribirlas así. Y ya nos vamos en la última. De y, ahora inverso, con x. Entonces, derivar primero respecto de y, luego de x. Que aquí cambia el orden. Y la derivada parcial respecto de x. Primero respecto de y, luego respecto de x. Y esto nos conduce a la segunda derivada de la función. Y respecto de x, primero respecto de y. Y nos lleva finalmente a la segunda derivada. Aquí es ya z. Y el orden. Respecto de y luego respecto de x. Son maneras de ilustrar las segundas derivadas en este caso. Bueno, una pequeña explicación. Voy a hacerlo arriba para que vea más. Entonces ya borramos por acá. Y bueno, una aclaración entonces para que no quede ninguna duda. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Por lo tanto, la notación, vamos a referir a una. F, X, Y. O también, de acuerdo a lo que acabamos de ver, la segunda derivada de la función respecto de Y. Esto significa lo mismo. ¿Qué significa? Que primero derivamos
con respecto a X. Y después con respecto a Y. ¿Eh? Voy a calcular f y x, el orden se invierte. ¿Bien? Bueno, pues aquí, cualquiera de las simbologías, pues todas son buenas. Aquí me está diciendo que lo que está dentro del paréntesis primero voy a derivar respecto a X y luego otra vez respecto a X. Aquí pues los dos están fuera de paréntesis, vamos de orden de izquierda a derecha, aquí también. Y aquí pues no tenemos aquí es donde ya tenemos que ver. Respecto de X, como es la misma variable, no importa. Siempre será respecto a X, igual ya quiere decir que estos dos ya se volvió segundas derivadas. Cuando ya tenemos aquí igual, sucede que con respecto a X, pero luego ya respecto de X y luego respecto de Y, pues aquí el orden va de izquierda a derecha, no tenemos ningún problema. Igual dice que de 1 a 2, pues respecto a X, luego respecto a Y. Aquí es donde hay que tener cuidado. Está diciendo que primero derive respecto a X como se dio aquí, y luego respecto a Y. ¿Sí? Muy bien. Luego aquí, pues me está diciendo que como estamos derivando dos veces, ya se convierte en segundas derivadas, pero aquí el orden se mantiene, ¿verdad? Primero respecto a X, luego respecto a Y. Igual aquí nada más le llamamos Z y sigue el mismo orden, ¿verdad? Y ahora aquí, si es primero Y, está diciendo que es primero Y, luego respecto a X. Primero respecto a Y, luego respecto a X. Aquí otra vez me dice, pero vamos de derecha a izquierda, ¿sí? En esta simbología hay que tener cuidado, ¿no? Vale, es en esta parte. Y de allí, pues, tenemos exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, esto es lo que llamamos las derivadas de orden superior, porque podemos aquí seguir indicando, ya sea respecto, si hubiera otra variable, pues meter otra variable, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un momento más. Bien, para confirmar esto, entonces veamos ejemplo. Nos piden hallar las derivadas estas derivadas parciales de estas van a ser de segundo orden. ¿Por qué? Porque nada nos pide las segundas derivadas de la función. Entonces la función que nos dan en las variables x, y es 3x cuadrado y menos 2y más 5x cuadrado b cuadrado. Y luego nos piden y determinar el valor de la función en el punto menos 1,2. Ella va a ser un valor particular. Entonces lo que acabamos de apuntar es seguir este orden. Entonces, por ejemplo,
Nos interesa primero respecto de X. Usamos esta simbología la más sencilla. Quiere decir que estamos derivando respecto de X. Y observamos entonces, aquí hay X, aquí no hay X, es constante, aquí sí hay. Entonces al derivar se nos convierte pues en 3 respecto de X, ¿sí? Entonces nos convierte en 3 Y cuadrada, a ver, f de X. A ver. Si derivo respecto al 3 por 2 serían 6X. En la otra no hay, no hay X. En la siguiente sí sería 5 por 2. Serían 10X. Nada más Y cuadrado. Sería entonces nuestra primera derivada, ¿verdad? Derivando respecto de X. Si volvemos a derivar respecto de X, es volver otra vez. Aquí ya sería entonces nada más 6. Aquí sería entonces nada más 6, sería 10 y cuadrado. Bien. Inge, ¿Sí? en donde está 6x, ¿no le faltó la y? Sí, sí, porque está multiplicando. Gracias. Sí, aquí me faltó la Y porque lo omití. Bueno, más 10, entonces ahí está bien. Entonces allí quedó, va bien 10, etcétera. Y el otro era, volver aquí, era repetir, aquí me faltó. Sí, sí, porque sigue existiendo la Y. Entonces aquí ya se convierte en 6Y. Luego esto, si nos estamos... sí, es correcto. La X ya desaparece, la Y. Aquí sería entonces nada más ya 10. Estamos derivando respecto a X, sería entonces Y cuadrado. Perfecto. Bien, nos interesa, por ejemplo, está XX y podemos usar la otra X. Ahora, esto que ya tenemos, en X, G. ¿Verdad? Ahora me interesa, sería, ya derivé doble. Ahora quiere decir que esta que ya derivé aquí, ya tengo f de x. A esta misma lo voy a derivar ahora respecto de quién, de y. Entonces ya nos quedaría nada más 6y al derivarlo otra vez, ¿verdad? Sí, esta ya es derivada. Más otra vez, aquí lo derivo respecto de y. Sería 2, sería 20. La x se permanece y aquí sería nada más y. Bueno, creo que así es lo correcto. Eso sería respecto de, agarrando este orden. F de y en x, y. Bueno, ahora vamos a empezar a derivar respecto de... Inge, ¿Sí? disculpe, en la pasada no quedaría 6x porque estamos derivando a y. ¿Aquí? ¿En este? ¿O Ajá. anterior? No, en el que marcó ahorita. Este. Bueno, porque estamos derivando, porque aquí ya tenemos la derivada de x, que sería hasta aquí. Ajá. Sí, hasta aquí ya tengo, ¿qué es esto? Y ahora dice que lo derive respecto de Y y. Ajá. Estoy de... ahí ya, iría, sí, sí, sí. no se Sí, eliminaría la y en vez de la x. ajá, sí es correcto, está muy bien tu observación, ¿sí? Porque estoy derivando respecto de y a quién, entonces aquí debe ser, la x sí se mantiene. Este término nada más. El otro estamos derivando respecto de y, sería 2 por 10 sería 20, la x se permanece y este baja un exponente. Bueno, gracias. Faltaba aquí algo. Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente que vamos a derivar respecto de y, la misma función. Entonces, esto es, ¿qué sería? 3, estamos derivando respecto de y a esto, ¿no? Va a ser entonces 3x cuadrada, en ese término se vuelve la unidad. Menos, aquí sería nada más 2. Aquí sería más, si estamos derivando respecto de y, sería 2 por 5, serían 10. X cuadrada se mantiene.
y aquí ya bajó un exponente de y. Bueno, eso sería respecto de y. Si volvemos a derivar, a ver. Por ejemplo, ahorita en la que acaba de poner, tiene que es 3x cuadrada menos 2, ¿no? Pero en la... 3x cuadrada, sí. Ajá, Sí, menos porque 2 estoy más derivando 10x con cuadrada. respecto a y. Sí, menos 2, aquí está. Ajá, pero la que está del otro lado, como estábamos... No, del otro lado. Aquí. En la primera. Aquí la primerita. ¿Esta? Nada más tenemos 6x más 10xy cuadrada. Sí, 6x, a ver. 6x, a ver, aquí estamos derivando respecto de x, sería 2. 2 por 3 sería 6, aquí baja un exponente la x y y. Faltaría el menos 2y, ¿no? Menos, no, es que mira, como aquí este término, este se vuelve constante, temporalmente, ¿sí? Si no existe ninguna x aquí, es derivar a una constante que te da 0. Por eso desapareció, ¿sí? Ok, Ahí sí. desaparece. Si hubiera una x, allí sí siguiera, ¿verdad? Ah, bien. Ok, Ok. muy bien. Muchas gracias. Pero muy bien tu pregunta. Bueno, entonces vamos en la segunda derivada respecto de y. Quiere decir que ya derivé una vez, lo vuelvo a derivar. A eso, justo lo que me acaban de preguntar, aquí ya no existe y. Esta se vuelve constante temporalmente respecto de y. Esta es una constante igual al derivar inmediatamente. Aquí existe y, entonces sería 10x cuadrada y la y se volvió la unidad, ¿verdad? Muy bien. Por acá existe otra vez bueno, está y. Se me interesa ahora fy con x. Derivar con x ahora, x, y. Ah, bien. Entonces significa que esto lo vuelvo a derivar. Ya tengo la fy, esta misma, esta que tengo aquí. Entonces quiere decir que lo voy a volver a derivar respecto de x. Entonces sería 3 por 2, sería 6x en este término. Aquí es constante. Aquí sería más, estoy derivando otra vez respecto de x. Entonces sería 3 por 2, sería 20, 10 por 2 sería 20x. Y y no desaparece. Bueno, entonces ahí tenemos las segundas derivadas respecto al x, y, etcétera. Y nos pidieron, vamos a ver, dicen que en uno, ¿qué valor tienen las segundas derivadas? Ah, bueno, entonces nos dicen que en el punto menos 1,2, el valor de, en este caso nos dicen de fxy, es, entonces nos interesa en fxy en el punto menos 1,2. ¿Sí? Ah, bien. ¿Dónde está el fxy? Vamos. Está fxy, que sería este. ¿Sí? ¿Qué sería fxy el que nos pidieron? Entonces vemos que es 6x, voy a escribir, y luego ya, sí. 6x con xy. Bien. Entonces nos dijeron que es 6, pero x vale menos 1. Menos 1. Más 20. X otra vez menos 1. Completo esto. Menos 1. Y con y que nos dicen que vale 2. Entonces sería menos 6. Menos, ¿qué sería? Menos 40. Sí, es correcto. Menos 40. Entonces, con esto, al final esto nos va a dar menos 46, es lo que vale la derivada en este punto en particular. Si cambiamos los valores que tenemos aquí o para otros valores, es la segunda derivada a ser distinta. Y así para cada una de ellas. Bueno, por el momento nos pidieron este nada más y así es como
Se logra obtener estos valores ya cuando son de manera particular. Ingeniero, una pregunta. Sí. Bueno, como pueden ver, es algo muy sencillo, es algo que ya conocen, es nada más aplicarlo a derivar de más allá de una sola vez derivar. Y esto significa que no tenemos un límite dependiendo de la forma y de todo la n los exponentes a los que estén elevados los términos de las funciones. Puede haber segunda, tercera, cuarta y hasta donde se pueda llevar a cabo las derivadas. Vamos a ver entonces avanzar en el mismo tema. Hay un teorema de Rayleigh que lo amplía un poquito. Un teorema Rayleigh. Entonces indica señor que las derivadas parciales de orden superior los podemos denotar por. Entonces aquí pues trata de simplificar esto. Si por ejemplo tenemos que derivar, de acuerdo a la simbología que acabamos de establecer, si derivo respecto a X, luego respecto a Y y luego respecto a Y nuevamente, entonces, ¿qué significa esto? Que puedo separar, o sea, en este caso, cerrar un poco las primeras derivadas, y luego indica que luego derivo otra vez respecto a Y. De acuerdo a la simbología que acabamos de establecer, quiere decir que al final voy a derivar respecto de Y al final. Entonces aquí yo puedo hacer la segunda derivada de la función con respecto a, primero dice respecto a Y, respecto a X. Aquí ya vimos que es respecto a X, luego respecto a Y, así como está aquí. Respecto a X, luego respecto a Y, y otra vez respecto a Y. Esto ya nos está llevando a la tercera derivada en este orden. Entonces aquí hay doble derivada de Y, sería segunda derivada respecto de Y, con la derivada respecto de X. Entonces quiere decir aquí que derivo respecto a X, luego de dos veces respecto de Y, y aquí el resultado. Son simbologías que nos pueden servir para simplificar, quizá en términos si no son muy complejas, pues no aparentemente como que me ayudaran, pero ya cuando son un poco complejas, sí ayudan mucho estas apreciaciones. Entonces, por ejemplo, la derivada Q respecto de X significa que es derivar con respecto de X y la segunda es derivada respecto de Z, respecto de X cuadrado. Entonces ya quiere decir que si ya tengo la derivada de segundo grado, pues ya nada más continúo con una derivada más y ya tengo el resultado inmediatamente. Lo mismo va a pasar de Z, pero ahora respecto de Y al Q. Entonces es
respecto de y. Y si ya tengo las derivadas parciales de z respecto de y, esto me puede simplificar los cálculos. Bueno, esto son simbologías que nos ayudan a entender o a hacer más práctico a veces el proceso de solución de unas determinadas derivadas. Un ejemplo para que no quede nada más en una explicación. Por ejemplo, que sea una z, es una función, que tenga las x cuadrada y cuadrada, menos una y cúbica, y más 3 x cuarta, más 5. Muy bien, entonces es x cuadrada y cuadrada, menos y cúbica, 3x cuarta y más 5. Muy bien. Por ejemplo, si me interesa la derivada parcial de z respecto de x, vamos a hacerlo con una de las variables. Pues esto nos da un valor, nos da la primera. Ingeniero, Sí, adelante. ¿Sí? ¿será que no es mucha molestia hacer un poquito más grandes sus números, por Los favor? números, sí. Sí, Sí, es claro. que como estoy trabajando en el teléfono no logro distinguir bien los Sí, exponentes. cierto, la pantalla es muy pequeñita. Sí, 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 bueno, por favor, gracias. sí, bueno, no hay cuidado. Para ir tomando en cuenta eso. Entonces, 2xy cuadrada, xy cuadrada, más 12x cúbica me va a dar esto. ¿De dónde salió? Pues aquí derivamos, se vuelve 2x, la y se mantiene. Y luego aquí, como estamos derivando respecto a que es constante, aquí si hay 3 por 4 serían 12, baja un exponente la x y la 5 es constante. Bueno, si ahora me interesa la segunda derivada de z, esto respecto de x, vamos a ampliar un poquito el tamaño. Entonces aquí vuelvo a derivar respecto de x. ¿Qué se volvió? Se volvió nada más 2y, porque existe la x, ¿verdad? Aquí va a ser entonces 3 por 12 sería 36x, pero todavía x cuadrado. Perfecto. Si me sigo con la tercera derivada con respecto de x otra vez, aquí ya se volvió constante. Y aquí es 32 por 2, sería 72, y ya sería x, ¿verdad? Bueno, y así, si me dijeran la cuarta derivada, ya nada más nos va a quedar 72, y hasta allí podemos derivar respecto por el lado de, de x, ¿verdad? Muy bien, esto por dar un ejemplo de cómo se van generando las derivadas parciales que ya son de orden superior. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver si para seguir con otros. Por ejemplo, si ahora queremos y ahora queremos calcular las segundas derivadas respecto a delta de y y luego de x. Muy bien. Se refiere pues al mismo ejercicio. Entonces, consiste en ya.
Entonces consiste en hacer lo siguiente, fx, y. Este es el orden como lo vamos a hacer. Primero x, luego y. Sería la segunda derivada de z, derivar respecto de y derivar primero respecto de x. Esto significa que voy a derivar el último respecto de y. Derivo respecto de z y derivo respecto de x. Pues, haciéndolo ahora sí con todos los pasos. Aquí lo que estoy haciendo más es proponer las simbologías. ¿Qué significa esto? Este orden lo puedo encontrar así, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es agrupar. Entonces ya quiere decir que voy a derivar respecto de y al final. Lo voy a hacer primero, entonces respecto de x. ¿A quién? A la función que teníamos originalmente, x cuadrada, y cuadrada, menos la y cúbica que por ahí me lo borré, más el 3, x cuarta, más 5. Esto es haciéndolo si hubiera, si se hubiera hecho paso a paso lo que teníamos, la función que teníamos hace un momento. Entonces esto quiere decir que ya derivo primero respecto de x y por ahí nos quedó lo siguiente, el 2x y cuadrada más el 12x cúbico, ¿sí? Al derivar aquí. Y entonces la segunda derivada respecto de z, entonces respecto de y respecto de x, es volver a derivar, ¿sí? Ahora respecto de y, ¿sí? Sería 2 por 4, sería 8, x y y. Aquí no hay y, automáticamente se volvió a 0. Entonces, digamos, este es el equivalente de a lo que tenemos aquí. Aquí obviamente fui desarrollando, a lo mejor pues dirán, bueno, esto no pudo ser, es demasiado trabajo. Sí, pero lo que se está tratando es de explicar cuál es el orden que debo seguir para llevar de una manera correcta las derivadas. Obviamente que la práctica nos va facilitando el camino y ya no escribimos todo este desarrollo, ¿verdad? Pero ahorita como estamos en la parte de qué es o cómo se aplica, por eso lo hice. Y entonces aquí estamos en el tema, pues, como decía Claudio, ya estamos hablando de derivadas parciales de orden superior. Entonces depende cuántas derivadas tenemos que aplicar, no hay un límite, dependiendo nada más de la función. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver un ejemplo. Un poquito más. Entonces tenemos que calcular. Ahora nos dicen que sea f xx y z. Vean, son 4 derivadas. Si la función en las 3 variables x, y, z sea igual al centro de 3x más 10z. Entonces ahí están las 3 variables que me están indicando aquí. Muy bien. Entonces aquí pues es fácil ver que la primera derivada es derivar respecto de x a qué función. Y todos recordarán que la derivada de seno pues es coseno. Pero la regla dice que debo derivar respecto a x. ¿Qué cosa?
entonces sería 3 por la derivada. O sea, la derivada respecto de x de quién, de 3x, inmediatamente sabemos que es 3, ¿verdad? Entonces allí tenemos que ponerlo ya como un producto. Bueno, pero luego dice que la derivada de seno sería coseno de 3x más yz. Y ahí está la primera derivada. Luego nos piden que vamos en este orden. Aquí ya está. Nos vamos con el siguiente. Es volver a derivar respecto de x. Ah, bien. Para empezar, la derivada de coseno va a ser menos seno. Y volvemos otra vez a derivar aquí. Al volver a derivar esto va a ser 3 nuevamente, que multiplica este 3. Entonces ya se convierte en 9 seno de 3x más yz. Ya tenemos la segunda derivada. Nos pide, ahora vamos con la siguiente. Ya tenemos xy y ahora nos dice que va a ser con y ahora. Bien. Entonces aquí volvemos otra vez a, ya con respecto a y. Al derivar aquí, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar nada más z, ¿verdad? Y eso entonces me convierte en menos el 9 que tengo. Y al derivar aquí, va a ser z. ¿Sí? Y luego al derivar seno, sabemos que es coseno de 3x más y z. Ahí está ya hasta aquí vamos. Ahora nos piden que sigamos derivando x, y ahora respecto de z. Pero aquí hay que ver algo muy importante. Z ya es una variable con estas, y aquí también es otra variable. Allí ya tenemos que verlo como si fuera un por b, ¿sí? ¿Dónde podemos decir que, vamos a ponerlo aquí, para desglosarlo un poquito, donde nuestra función es igual a menos el 9z coseno de 3x más z. Entonces podemos decir que u sea igual a menos 9z y b el coseno de 3x más z. Así lo tenemos que ver. Entonces eso ya ustedes saben que la derivada de, ¿cómo se llama? De respecto, en este caso, de x de u por b, el producto, pues sabemos que es igual a u por la derivada de b respecto de x. Y se vuelve una suma. Pero ahora dice que b lo pase 1, tal como está, pero se derive u respecto de x. Bueno, esa es la regla. Es lo que estamos aplicando. Entonces esto, una vez estamos explicando esto, nos lleva pues al siguiente proceso. 9z, que es lo que tenemos originalmente. Y dice que lo voy a derivar respecto de z. ¿A quién? Al coseno de 3x más yz. ¿Sí? Entonces aquí podemos cerrar, más el coseno de 3x más yz. Y dice la regla que ahora se derive. ¿Sí? Entonces, ¿quién voy a derivar respecto de z? A esta parte que es menos 9z. Ya quedó completa nuestra fórmula. Y ya simplificamos lo que tenemos allí. Pues aquí observamos que se me va a dar menos 9z. Al derivar, eso de lo que tengo dentro de ese paréntesis, me va a dar menos. Aquí derivo respecto de z. Profe,
Y luego aquí va a ser por seno. Sí, adelante. Ahí donde dice f de x y Ajá. y, Perdón. en la tercera no lleva el 9, donde dice menos z coseno. ¿Aquí en este? Todavía no. Ajá. A ver. Ah, sí, aquí. Porque allá, aquí ya está el 9. Sí, Igual en la U de abajo le hizo falta la Y íntegro. sí, porque aquí dice, sí, por aquí es menos 9, ya se convirtió. Aquí ya sería, déjenme ver, menos 9, era 9 aquí. Aquí debe ser menos 9, menos 9z. Y ya eso me convirtió. Ajá, déjenme ver, 9z en XY. Ahí, 9z. Y ya luego aquí, ya es donde nos mandó a hacer todo esto, porque ya aparece el 9z, donde les decía que ya apareció como U por B. Creo que esa era la observación, que me había yo omitido el z aquí, para que pudiera aplicar esto que estoy haciendo. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, esto se aplicó y sí, ciertamente faltaba el z. Bien. Entonces, continúo. No hay ninguna otra observación. Menos Y. Y este debe ser por lo que tengo en el paréntesis. Que es 3x más y z. Y cierro hasta aquí. Y aquí pues ya se nos convirtió esto en menos. Esto nos va a dar menos 9 coseno al hacerlo. Coseno de 3x más y, z. En eso se convirtió. ¿Por qué aquí derivé? Se volvió 9. Ajá, y el z desaparece. Esto finalmente ya nos llevó al resultado final. 9 y z seno de 3x más y z. Y luego, ¿qué más tenemos? Menos 9 coseno de 3x más y, z. Ah, quedó. Entonces, esto es el resultado final. Puede quedar así. Hasta allí hemos simplificado. Y ya serían los valores que le demos z, que le demos y, z, etcétera. Y vamos a tener un valor, si fuera como el que nos pidieron hace un momento. Bien, esto pues podemos seguir proponiéndonos muchos valores, pero ya les va a quedar una serie por allí que se los voy haciendo llegar, donde va a pedir precisamente aplicar este tipo de procedimientos para llegar con sencillez. Y allí lo que queda es refrescar un poquito nuestras derivadas de tipo trigonométricas, logarítmicas, en fin, hiperbólicas, que es lo que vamos a encontrar muchas veces en ya el tipo de ejercicios que vamos a ir resolviendo. Pero el mecanismo, el proceso no va a cambiar aquí, lo que hoy vimos. Ya sería nada más de buscar algunos ejercicios más. Entonces, esto era lo que hoy quería exponerles, ver, ya estamos en derivadas de orden superior, cómo se realizan los pasos a seguir. Con esto quería concluir el día de hoy y ya les haré llegar las series de ejercicios ahora sí, en las tareas que van a ir quedando, ¿verdad? Muy bien, no hay ningún comentario al respecto, jóvenes. Bueno, si no hay, pues con esto voy a concluir la sesión de hoy. Al rato ya la subiré en recursos digitales, ahí lo van a encontrar, todo el historial. Vamos a ver aquí ahorita su asistencia nada más. Entonces, ya está, ya se fue. Muy bien. Bien, con esto entonces concluimos y nos vemos la siguiente sesión. Buenas tardes. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Tenga buen día. Por acá, para que estoy
Gracias. Bueno, Gracias. adiós, muchachos. Feliz tarde, Inge. Luego, buenas tardes.